Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mex Livo. Hoy tenemos a un invitado cuya historia parece sacada de una película, pero es la cruda y absoluta realidad de nuestro país. Por obvias razones de seguridad, su rostro está oculto y su voz distorsionada. ¿Cómo quieres que te llamemos hoy en esta charla? Gracias por el espacio, hermano. Llámame el contador. Así es como me conocían allá adentro, en las 4 letras. Y créeme, no es una historia de la que me sienta orgulloso, pero es algo que la gente tiene que escuchar para entender cómo funciona realmente el monstruo. No todos son armas, camionetas blindadas y corridos. La verdadera guerra, el verdadero poder del cártel Jalisco Nueva Generación, de la gente del señor Mencho, se libra en los bancos, en las computadoras, en los despachos de contadores con trajes de 50,000 pesos y en las torres de lujo de Zapopan y Santa Fe. El dinero es la sangre del cártel y yo era el corazón que lo bombeaba para mantener a la bestia viva. Yo lavé cientos de millones de dólares para ellos, estructuré sus redes financieras y me senté en la misma mesa con los demonios más grandes de este país. ¡Wow! ¿Cómo empezó todo esto, contador? ¿Cómo llega alguien a ese nivel? Todo empezó por ahí del 2011, principios de 2012. Yo no era un matón, no vengo de la sierra, no crecí en la pobreza extrema, ni mucho menos. Yo era un tipo de clase media de Guadalajara, graduado con honores en finanzas y contaduría en una de las mejores universidades privadas de Jalisco. Tenía 28 años y trabajaba como ejecutivo de cuentas corporativas en un banco internacional muy importante en la zona de Puerta de Hierro, en Zapopan. Mi trabajo era manejar el dinero de empresas constructoras, agencias de autos de lujo, ese tipo de clientes de alto perfil. Ganaba bien, unos 40,000 pesos al mes. Tenía mi coche, mi departamento, una novia con la que pensaba casarme. Una vida normal, güey. Pero en este país, y más en Jalisco, el dinero sucio y el dinero limpio se tocan todo el tiempo. Se rozan, conviven en los mismos restaurantes. Un martes cualquiera, llega un cliente nuevo, un tipo que no pasaba de los 35 años, vestido impecable, de esos que traen un reloj de $100,000, pero hablan con un tono muy calmado, casi imperceptible. Traía los papeles para abrir cuentas corporativas para una supuesta comercializadora de productos agrícolas, específicamente aguacate de Michoacán y agave de Jalisco. Todos los papeles estaban en regla. Actas constitutivas, comprobantes, RFC, todo perfecto. El problema fue cuando, en su primera semana, empezaron a depositar cantidades estúpidas de dinero en efectivo en diferentes sucursales. 20 millones de pesos en 3 días. Yo, por protocolo del banco, tenía que levantar un reporte de operaciones inusuales, ROI, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y lo hice. Hice mi puto trabajo. Bloqueé la cuenta preventivamente. Al día siguiente, cuando salí del banco a las 7 de la noche y caminé hacia mi coche en el estacionamiento subterráneo, sentí que alguien me agarraba del brazo. Era un tipo enorme, con un auricular. Me empujó contra una camioneta Suburban negra que no había visto. La puerta trasera se abrió y adentro estaba el mismo tipo impecable que había abierto la cuenta. Me dijo: «Súbete, contador, vamos a platicar». Yo sentí que me cagaba en los pantalones. Las piernas no me respondían. Me metieron a la fuerza, me quitaron el celular, me vendaron los ojos y la camioneta arrancó. Yo pensaba que ahí se acababa mi vida. Pensaba en mi mamá, en mi novia. El trayecto duró como 40 minutos. Nadie habló. Solo se escuchaba la radio a bajo volumen. Cuando la camioneta se detuvo, me bajaron, me quitaron la venda y estábamos en el jardín de una mansión brutal, de esas que no puedes creer que existan, con alberca infinita,
esculturas y unos 10 cabrones armados hasta los dientes con rifles de asalto, chalecos tácticos con las letras CJNG bien marcadas. El tipo del traje me sentó en una silla de jardín. Pidió un tequila. Me sirvió otro a mí y me dijo: «Mira, muchacho, tú eres muy bueno en lo tuyo, muy listo. Bloqueaste mi cuenta. Me hiciste perder tiempo. Pero a mi patrón, al señor de los gallos, le gusta la gente lista. Tienes 2 opciones hoy. La primera, te damos un tiro en la cabeza aquí mismo, te disolvemos en ácido y tu familia nunca más sabe de ti por andar de metiche. La segunda, renuncias a tu pinche banquito mañana mismo, vienes a trabajar para nosotros y te voy a pagar $100,000 en efectivo cada mes solo por usar esa cabeza tuya para que nuestro dinero entre al sistema sin que ningún otro pendejo como tú lo bloquee. $100,000 al mes. Yo ganaba 40,000 pesos. El terror que sentía se mezcló con algo muy oscuro dentro de mí. Una especie de codicia disfrazada de instinto de supervivencia. Le di un trago al tequila, que me quemó la garganta porque la tenía seca. Lo miré a los ojos y le dije: «¿Cuándo empiezo?». El tipo sonrió, me dio una palmada en la espalda y dijo: «Ya empezaste, cabrón». Esa noche me dieron un maletín con $50,000 de adelanto y me fueron a dejar a mi departamento. No dormí en toda la noche. Veía los billetes apilados en mi cama y sabía que le había vendido el alma al diablo. ¡Qué locura! ¿Y qué hiciste al día siguiente? ¿Cómo fue ese primer trabajo real para ellos? Renuncié al banco a primera hora. Inventé que me habían ofrecido una gerencia en Monterrey. Mi jefe ni siquiera peleó. Salí de ahí con mis cosas en una caja de cartón y cuando llegué a mi casa ya me estaba esperando un chofer. Me llevaron a unas oficinas en una torre corporativa superlujosa en Providencia. Nada de bodegas sucias ni ranchos escondidos. Una oficina de cristal, con secretarias, internet de alta velocidad, café de grano, todo legal a simple vista. Ahí me presentaron a mi equipo. 3 contadores más, un par de abogados fiscalistas y un experto en sistemas. Todos sabíamos para quién trabajábamos, pero nadie decía el nombre de El Mencho en voz alta. Le decíamos el señor, el patrón, el tío o simplemente el de la M. Mi primera gran misión fue lo que ellos llamaban desatorar la tubería. El cártel estaba creciendo de una manera asquerosa en 2013 y 2014. Estaban quitándole plazas a los Zetas, al cártel de Sinaloa, y estaban inundando Estados Unidos con metanfetamina. El problema de vender tanta droga es que el billete, el efectivo, pesa más que la droga misma. Literalmente tenían bodegas repletas de dólares en billetes de a 20, de a 50 y de a 100. Bodegas enteras. El dinero se pudría, los ratones se lo comían, se llenaba de hongos. Me llevaron a una casa de seguridad en Tlajomulco. Cuando abrieron el cuarto principal, no había muebles, solo pacas de dólares apiladas hasta el techo, envueltas en plástico para emplayar. Olía a humedad y a cocaína. El jefe de plaza, un tipo al que le decían el sapo, me miró y me dijo: «Contador, aquí hay $12 millones. Los necesito en cuentas de banco y en propiedades de aquí a 3 meses, o te corto los huevos». Y no bromeaba. Sentí un frío en el estómago que me bajó hasta los pies. Empecé a diseñar una red de pitufeo masiva y creación de empresas factureras, EFOS. El pitufeo, o smurfing, es la técnica más básica pero la más efectiva si tienes los recursos humanos. Consiste en hacer depósitos hormiga, menores al umbral que reportan los bancos. Contratamos a cientos de personas, estudiantes, amas de casa, desempleados. A cada uno se le pagaba 1,000 pesos a la semana solo por ir a diferentes bancos y depositar 7,000, 8,000, 9,000 dólares en diferentes cuentas.
Al mismo tiempo, los abogados y yo constituimos como 50 empresas fantasma. Comercializadoras, constructoras, consultoras de software, agencias de publicidad. Compramos identidades de personas muertas. O le pagábamos a gente humilde de la sierra para usar sus credenciales de elector como prestanombres. Los hacíamos firmar como accionistas mayoritarios de empresas que facturaban millones. El dinero de los pitufos entraba a las cuentas de estos prestanombres, y de ahí, mediante transferencias SPAY, se movía a las empresas fantasma por conceptos de servicios de consultoría, compra de materiales de construcción o desarrollo de software. Yo me la pasaba 12 o 14 horas al día frente a 3 monitores, moviendo el dinero de una cuenta a otra, triangular, cruzarlo, hasta que se perdía el rastro. El dinero ya no era dólares en una bodega apestosa. Eran números en una pantalla, limpios, puros, listos para que el cártel comprara ranchos, edificios, hoteles en Puerto Vallarta y, claro, más armas. En 3 semanas logré meter y lavar esos 12 millones de dólares. El sistema que creé era tan perfecto, tan blindado, que el SAT me devolvió saldo a favor en una de las empresas. Cuando le entregué el reporte a El Sapo, el tipo no se lo creía. Me regaló un Rolex Daytona de oro blanco y me dijo: «El señor está muy contento contigo. Prepárate, porque ahora viene lo grande». Y ahí entendí que ya no había marcha atrás. Me había convertido en el financiero oficial de la plaza. Vaya. ¿Y qué era eso grande que venía? ¿A qué nivel llegaron? Lo grande era la institucionalización criminal. Dejamos de ser simples lavadores para convertirnos en un fondo de inversión del narcotráfico. El CJNG ya no solo vendía droga. Empezó a extorsionar, a secuestrar, a robar combustible, el huachicol. Y todo ese flujo de caja me llegaba a mí. Estábamos moviendo entre 80 y 100 millones de dólares mensuales. Imagínate esa cifra. 100 millones de dólares al mes. Ya no podíamos usar solo pitufos, el sistema se caía a pedazos por el volumen. Así que pasamos al siguiente nivel. La corrupción de alto nivel y la economía real. Empezamos a comprar a los directores de sucursales bancarias enteras, no a los cajeros, a los directores de zona. Los citábamos en restaurantes de lujo, les poníamos un portafolio con $500,000 en efectivo en la mesa y les decíamos: «Este es tu bono mensual. Solo tienes que hacerte de la vista gorda con estas 50 cuentas y saltarte el sistema de alertas antilavado». La mayoría aceptaba temblando. Los que se negaban, bueno, al día siguiente recibían fotos de sus hijos llegando a la escuela primaria. Nadie decía que no 2 veces. Con los bancos abiertos para nosotros, empezamos a lavar a través de la economía real. Una de nuestras industrias favoritas era el aguacate. Comprábamos huertas gigantes en Michoacán, a la mala, amenazando a los dueños, pagándoles una miseria. Luego, inyectábamos todo el dinero sucio inflando las exportaciones. Decíamos que habíamos exportado 1,000 toneladas de aguacate a Europa o Asia. Falsificábamos los pedimentos aduanales y metíamos el dinero del narco como si fuera el pago por ese aguacate. Dinero 100% limpio y justificado por el comercio internacional. Otra ruta eran las agencias de autos de lujo y bienes raíces. Desarrollamos torres de departamentos enteras en Mazatlán, en Cancún, en Riviera Nayarit. Torres de 30 pisos. El negocio de la construcción es perfecto para lavar dinero porque puedes inflar los costos de los materiales como se te dé la gana. Si el cemento costaba 10 millones, facturábamos 100 millones y metíamos la diferencia en efectivo de las ganancias de la droga. Yo pasé de estar asustado a sentirme un dios. Me compré una mansión en Bugambilias. Andaba en un Porsche 911 Turbo. Traía escoltas. Mi novia, que ya era mi esposa, se la pasaba de compras en Nueva York o en París.
Yo le decía que me había vuelto socio de un fondo de capital privado. Ella nunca preguntó mucho. La gente prefiere no preguntar cuando el dinero no falta. Pero esa sensación de poder te ciega, hermano. Te hace olvidar con quién estás tratando. Yo me sentía un genio financiero intocable, hasta que el cártel te recuerda que para ellos no eres más que una herramienta, y que tu vida vale exactamente lo mismo que una bala calibre 5,56. Increíble. ¿Cómo te recordaron eso? ¿Qué pasó para que sintieras el peligro real? Fue a mediados de 2016. Habíamos contratado a varios contadores junior para ayudarme a manejar la red, porque el volumen de empresas fantasma ya pasaba de las 300. Uno de estos chavos, llamémosle Beto, era un cabrón muy listo, demasiado listo para su propio bien. Beto descubrió una pequeña fisura en nuestro sistema de triangulación. Se dio cuenta de que si desviaba pequeñas cantidades de ciertas facturas hacia una cuenta en un banco de las Bahamas y lo disfrazaba como pérdidas cambiarias, nadie lo notaría por el volumen bestial que manejábamos. Y tuvo razón por unos meses. Se robó casi 4 millones de pesos. Para el cártel, 4 millones de pesos es lo que se gastan en propinas y gasolina en un fin de semana. Es nada. Pero en este mundo, el robo no se trata de dinero. Se trata de respeto y traición. Los auditores de la organización, porque sí, el cártel tiene auditores muy, pero muy pesados. Encontraron el hueco. Una mañana estaba yo en mi oficina, tomando un espresso, revisando el mercado de divisas, cuando entraron 5 hombres armados, vestidos de civil. No dijeron ni agua va. Me agarraron del cuello, me tiraron al piso, me pusieron unas esposas de plástico, de esas que te cortan la circulación, y me aventaron al baúl de un coche. No vi a mi equipo, no escuché gritos, solo el silencio tenso de la oficina y mi propia respiración acelerada. En ese baúl, a oscuras, oliendo a gasolina y a polvo, recé todo lo que no había rezado en mi vida. Estaba seguro de que me iban a matar. Me imaginaba la sierra, la motosierra, los videos que todos hemos visto en internet. Estaba llorando como un niño. Me oriné en los pantalones, literalmente. El viaje duró como 2 horas. Me sacaron del baúl a golpes. Estábamos en un galerón, como un rastro o una bodega de carne en las afueras de la ciudad. El olor era insoportable. Olía a sangre vieja, a amoníaco y a humedad. Me quitaron la venda de los ojos. Frente a mí, colgado de las manos con unas cadenas, estaba Beto. Estaba irreconocible. Le habían arrancado la piel de la cara, güey. Literalmente no tenía rostro, solo músculo vivo y sangre escurriendo. Le faltaban dedos. Yo vomité ahí mismo, caí de rodillas vomitando bilis. Al lado de Beto estaba un comandante del cártel, un psicópata al que le decían el carnicero. Tenía un machete en la mano, manchado de sangre, y estaba fumando un cigarro tranquilamente. Se me acercó, me agarró del pelo obligándome a mirar a Beto, que todavía emitía unos ruidos guturales como un animal ahogándose. «Mira bien, contador», me dijo al oído. «Este pendejo pensó que le podía robar a la empresa. Tú eras su jefe, tú lo contrataste, la culpa es tuya». Yo le lloraba, le suplicaba. Yo no sabía nada, te lo juro por mi madre. Yo no le toqué un peso al señor. Revisen mis cuentas, mi dinero. No tengo nada que no me hayan dado ustedes. El carnicero me miró, tiró el cigarro, agarró el machete y con un movimiento rápido y brutal, le cortó la cabeza a Beto. La cabeza cayó al piso con un sonido sordo, y la sangre saltó, manchándome la camisa y la cara. Me quedé congelado. No podía ni respirar. El carnicero se limpió la cara, me miró y sonrió. «Ya sabemos que tú no le robaste al patrón, contador. Si no, ya estarías en pedacitos en un tambo de ácido».
Pero te traje para que entiendas algo. Aquí no hay errores. Tienes 48 horas para recuperar ese dinero de las Bahamas, regresarlo a la cuenta principal y limpiar este desmadre. Si falta un solo centavo, el próximo que va a estar colgado, aquí eres tú. Me desamarraron y me dejaron tirado ahí, al lado del cuerpo decapitado de Beto. Hasta que una hora después vinieron unos halcones a recogerme y me tiraron cerca de mi casa. Estuve horas debajo de la regadera en mi casa, tallándome la piel hasta que me sangró, intentando quitarme el olor a sangre de Beto. Pero ese olor se te mete en el cerebro y no se va nunca. ¡Qué pesadilla, contador! ¿Cómo pudiste seguir trabajando después de ver algo así? No tienes opción, hermano. Ese es el truco. La gente piensa, ¿por qué no vas a la policía? ¿Por qué no huyes? ¿A la policía? La mitad de la policía trabajaba para nosotros. Yo les pagaba la nómina a los comandantes ministeriales. Yo les depositaba. ¿Huir? ¿A dónde? Sabían dónde vivía mi mamá, dónde estudiaban mis sobrinos, sabían todo. Así que haces lo único que puedes hacer, te anestesias. Me volví un robot. Recuperé el dinero de las Bahamas hackeando la laptop de Beto. Regresé los fondos y me enfoqué enfermizamente en mi trabajo. Me volví adicto a las pastillas para dormir, al clonazepam, al alcohol. Solo así podía apagar la imagen de Beto sin rostro. Para no pensar, me enfoqué en el siguiente gran paso del cártel: la conexión internacional y el lavado de dinero de las drogas sintéticas, específicamente el fentanilo y la metanfetamina. El CJNG se dio cuenta de que mover efectivo físico en México era riesgoso y caro. Empezamos a hacer negocios fuertes con las mafias chinas, las triadas. Ellos nos proveían los precursores químicos, que llegaban a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y nosotros les mandábamos el producto terminado, les pagábamos en dólares. Pero cruzar dinero a Asia era complejo. Así que creamos una de las redes de lavado más perfectas de la historia. Lo que los gringos luego llamaron el espejo chino. Funciona así. Nosotros teníamos millones de dólares en efectivo en Estados Unidos, en Chicago, Los Ángeles, Atlanta. Producto de la venta de droga en las calles. En lugar de contrabandear esos dólares de regreso a México con mulas o escondidos en los carros, contactábamos a un broker financiero chino en Estados Unidos. Resulta que hay miles de empresarios chinos ricos en China que quieren sacar su dinero de allá. Pero el gobierno de Pekín tiene un control estricto de capitales y no los deja sacar más de $50,000 al año. Entonces, el empresario chino contacta a la mafia allá. Nosotros, en Los Ángeles, le entregábamos $1 millón en efectivo físico de la droga a los contactos chinos locales. A cambio, el empresario rico en China, desde su cuenta bancaria legal en Hong Kong o Shanghái, nos transfería el equivalente en yuanes a cuentas bancarias de empresas fachada que yo había creado en Hong Kong y Dubái. Listo. El dinero nunca cruzó la frontera de Estados Unidos. Pero ahora el cártel tenía millones de dólares limpios y electrónicos en Asia. Con ese dinero en Asia, yo compraba toneladas de precursores químicos, o simplemente compraba mercancía legal, zapatos, ropa, electrónicos al por mayor, contenedores enteros de fayuca china. Esa mercancía llegaba a México a través de importadoras fantasma, se vendía en los mercados de Tepito, San Juan de Dios en Guadalajara, todo el centro del país. Los comerciantes mexicanos nos pagaban en pesos limpios. Así cerrábamos el círculo. Dinero de droga en Chicago se convertía en zapatos chinos en México. Y finalmente en pesos legales en las cuentas de los jefes del cártel. Era una genialidad. Yo viajaba constantemente a Panamá, a Dubái, a Hong Kong. Todo en primera clase, trajes a la medida, reuniones en los mejores restaurantes del mundo.
Me sentía el lobo de Wall Street, pero con cárteles de la droga. Negociaba con banqueros internacionales de Suiza, de las Islas Caimán, tipos trajeados que sabían perfectamente de dónde venía el dinero. Pero mientras cobrarán sus comisiones del 3 o 5%, se hacían pendejos. La hipocresía del sistema financiero mundial es asquerosa. Los mismos bancos europeos y gringos que salen en la tele diciendo que combaten el lavado de dinero. Me abrían las puertas de sus bóvedas, me invitaban champán y me daban consejos fiscales para evadir al fisco. Estábamos moviendo tanto dinero que llegó un punto en el que el cártel financiaba campañas políticas enteras. Alcaldes, gobernadores, diputados. Yo personalmente armaba portafolios de inversión para políticos. El cártel les daba el dinero de la campaña y a cambio, cuando ganaban, nos daban las obras públicas. Yo creaba constructoras que ganaban licitaciones estatales millonarias para pavimentar calles o construir hospitales. Cobrábamos el triple. El gobierno nos pagaba con dinero del erario, dinero de los impuestos de la gente. Y nosotros usábamos ese dinero para comprar más armas y corromper a más gente. El ciclo era infinito. Yo era intocable. O eso creía. Eso es otro nivel de corrupción. ¿Cómo se cayó ese imperio? ¿Quién los descubrió? No nos descubrió el gobierno mexicano. De eso puedes estar seguro. En México teníamos a Hacienda, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a las Procuradurías comiendo de nuestra mano. Quien se nos echó encima fue la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ellos no juegan, cabrón. Cuando ven que el dinero fluye y daña su economía y mata a su gente con el fentanilo, te marcan un blanco en la espalda. Fue en 2019, la famosa Operación Python o Proyecto Python de la DEA, enfocada totalmente en destruir la infraestructura financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo no lo vi venir. Estaba demasiado confiado. Todo empezó un martes en la mañana. Yo estaba en mi oficina en Guadalajara. Intenté acceder a una de nuestras cuentas clave, una cuenta concentradora en un banco suizo a nombre de una sociedad panameña que tenía unos 20 millones de dólares líquidos. La pantalla marcó acceso denegado. Pensé que era un fallo del sistema. Llamé a mi contacto en Ginebra. El tipo contestó el teléfono con voz temblorosa. Me dijo: Arturo, él me conocía por un nombre falso, la OFAC nos acaba de congelar la cuenta. Hay una investigación federal gringa. Borra mi número y no me vuelvas a buscar. Y me colgó. Sentí un golpe eléctrico en el pecho. Me metí al Sistema Nacional. Intenté mover fondos de las cuentas de las inmobiliarias en Vallarta. Congeladas. Fui a las cuentas de las empresas aguacateras. Congeladas. El SAT, por presión de los gringos, y la UIF nos habían metido en la lista de personas bloqueadas masivamente. Habían mapeado mi red, güey. Habían rastreado los pagos del espejo chino, los correos encriptados, todo. En menos de 2 horas, más de 150 millones de dólares del cártel estaban congelados o incautados. 300 millones, si contamos los activos fijos y las propiedades que empezaron a catear. Mi teléfono celular encriptado sonó. Era el señor de los gallos en persona, o al menos uno de sus comandantes más cercanos con su autoridad directa, alguien a quien le decían el 03. Su voz era hielo puro. Contador, se nos paró el agua. ¿Qué putas está pasando? Yo tartamudeaba. Le traté de explicar que era un bloqueo de la OFAC, del Departamento del Tesoro, que los gringos estaban encima. Él hizo una pausa que me pareció una eternidad y me dijo: Te veo en el rancho de Talá en 1 hora, solo. Si tratas de correr, te mato a ti, a tu vieja, a tu mamá y hasta a tu pinche perro. Colgó. Yo sabía que si iba a ese rancho, no iba a salir vivo. Iban a hacer conmigo lo mismo que con Beto, o peor. Me iban a culpar del congelamiento.
Me iban a torturar semanas para sacar las claves de otras cuentas, pensando que yo les estaba robando. Mi instinto de supervivencia entró en máxima alerta. Agarré mi caja fuerte secreta en la oficina. Saqué $300,000 en efectivo que siempre tenía para emergencias. 2 pasaportes falsos de altísima calidad que había comprado años atrás. Y una USB encriptada con todo el registro contable del cártel. Nombres de políticos, de jefes policiales, rutas, números de cuenta, los libros negros completos. Mi póliza de seguro. Salí por la puerta de atrás del edificio. No agarré mi Porsche, obvio, porque tenía GPS. Paré un taxi de la calle. Le di $10,000 al chofer y le dije, llévame a la central de autobuses, rápido. Mientras íbamos, llamé a mi esposa. Le dije, agarra una maleta pequeña, el dinero que está en el closet y salte de la casa ya. Agarra un taxi, no uses tu coche, tira tu celular, no llames a nadie de tu familia. Te veo en la central de camiones de Tlaquepaque en 30 minutos. Si no llegas, me voy sin ti. Es de vida o muerte. Lloró, me gritó, pero lo hizo. Nos encontramos en la central. Estaba pálida. Compramos boletos en efectivo para un camión guajolotero que iba rumbo a Zacatecas. Luego transbordamos a Monterrey. Luego a Nuevo Laredo. Fueron los 3 días más aterradores de mi vida. Cada patrulla que pasaba, cada tipo con gorra que se subía al camión, yo pensaba que eran los sicarios del cártel viniendo a cortarnos la cabeza. Cuando llegamos a la frontera, supe que no podía cruzar legalmente, porque seguro el cártel ya tenía a los de migración comprados. Pagué $40,000 a unos coyotes muy pesados del cártel del noreste, que ni se imaginaban quién era yo. Solo vieron a un cabrón asustado con dólares, para que nos cruzaran por el río, como mojados, de noche. Yo, el tipo que cenaba en Dubái y tomaba champán con banqueros suizos, cruzando el río Bravo lleno de lodo, tragando agua puerca, abrazando a mi esposa muerta de miedo. ¿Y lograste llegar a Estados Unidos? ¿Qué pasó con la DEA? Logramos cruzar. Caminamos por el monte en Texas hasta que llegamos a un McDonald's en un pueblito de mierda. Ahí, en el baño, me lavé la cara, compré un teléfono desechable y llamé a la línea directa de la DEA en San Antonio. Les dije quién era. Les dije mi posición en el cártel y les hablé de la USB. Les dije, tengo los libros financieros del CJNG. Si me protegen a mí y a mi esposa, se los entrego. En menos de 2 horas, llegaron 4 camionetas blindadas del gobierno federal de Estados Unidos. Agentes con chalecos y rifles nos sacaron de ahí. Me metieron en un cuarto de interrogatorio sin ventanas durante 2 semanas seguidas. Hablé todo, güey. Les di cuentas bancarias, nombres de empresas chinas, nombres de gobernadores, diputados, coroneles del ejército mexicano, directores de bancos en México y Europa. Les desarmé la estructura completa, bloque a bloque, como si fuera un Lego. Gracias a mi información, Estados Unidos bloqueó otros $500 millones y desmanteló redes enteras en Chicago y Los Ángeles. Pero, a cambio, yo perdí mi vida. Entramos al programa de protección de testigos de Estados Unidos. Nos cambiaron los nombres, nos movieron a una ciudad fría en medio de la nada, con empleos de mierda, ganando el salario mínimo. Mi esposa, que no soportó la presión, los ataques de pánico y la pobreza, me dejó hace 2 años. ¿Se largó? No la culpo. Yo vivo con depresión clínica, tomo un chingo de pastillas al día. Y lo peor, el cártel nunca olvida. Sé que el CJNG tiene un precio millonario por mi cabeza. Vivo como un fantasma, mirando sobre mi hombro cada vez que salgo a tirar la basura, asustándome si un coche negro se estaciona cerca de mi casa. Tengo pesadillas todas las noches. Sueño con Beto desollado. Sueño con el carnicero riéndose, sueño con el rancho en Tala. Me despierto sudando,
llorando. Tenía millones de dólares en mis manos. Controlaba el poder absoluto. Y hoy soy un don nadie, un cobarde escondido, esperando el día en que la puerta de mi casa se venga abajo y vengan a cobrar la factura. Porque en este negocio, hermano, la muerte es el único saldo que nunca se puede lavar. Al cártel le debes, y el cártel siempre, siempre cobra. Es una historia escalofriante, una realidad que destroza vidas, sí, que casi nadie cuenta desde este lado de los números y los bancos. Gracias por tener el valor de hablar hoy, contador. Gracias a ti por escuchar. Y a los jóvenes que ven las series de narcos y piensan que es una vida de glamour, de poder y de viejas, no sean idiotas. El dinero está empapado en sangre y al final, el diablo siempre viene por su alma. Yo perdí la mía, perdí mi país, perdí a mi familia, perdí todo por el dinero de El Mencho. No vale la pena. Quédense con su sueldo honesto, duerman tranquilos, porque el precio de dormir con el cártel es despertar en el infierno en vida. Y créeme, no hay cantidad de millones, no hay casas lujosas, no hay coches que te puedan comprar 5 minutos de paz mental. Yo nunca volveré a tener paz. Jamás. Brutal, simplemente brutal. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta exclusiva. Si esta historia te abrió los ojos a la realidad del crimen en nuestro país, por favor dale like al video, suscríbete al canal de Mexlivo, activa la campanita para no perderte nuestras próximas entrevistas y comparte este episodio. Nos vemos en la próxima, aquí, donde las verdades no se censuran. Hasta luego.